Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Buenos días. Muchas gracias al auditorio que nos deja entrar a sus hogares. Les sorprenderá que oye la voz, pero que no nos escucha. Hubo un problema técnico en las consolas de TV WAC. No nos va a ver, pero eso no quiere decir que no estemos listos. Quiere decir que no nos podemos ver nada más. Hoy tenemos un invitado especial. Lo que van a ver en pantalla son justamente las imágenes que preparó el doctor Guillermo Sanrobán, director del Laboratorio Universitario de Seguridad Ciudadana, sobre el tema que hoy nos ocupa. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarla y a toda la audiencia. Va a ser un tema interesante el de hoy. Sí, es un tema muy interesante. Como ustedes saben, con el doctor Guillermo Sanrobán dedicamos un mes, una vez al mes, un poquito más, un poquito menos a veces, lo dedicamos a seguridad y hoy le propusimos que la discusión fuera en torno a las dos propuestas de seguridad. Para todos es muy claro que las campañas iniciaron con este tema, quizás porque es un tema crucial en la ciudadanía, lo consideran el principal problema, el problema de la seguridad, y además quizás sea uno de los, si no el único, sí uno de los focos centrales en donde los resultados de la política de AMLO no ha sido totalmente, o por lo menos hasta ahora, concluyente. Es decir, las evidencias muestran que los homicidios y el conjunto, digamos, de delitos no ha disminuido de manera significativa o no ha disminuido. Por eso le pedimos a Guillermo que hiciera una especie de comparación entre las propuestas de la candidata de PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez, y de Morena, y por otro lado, de la candidata de Morena, que es Claudia Sheinbaum. Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Omitimos con toda claridad al tercer candidato porque nos parece que no tiene una propuesta para empezar, no ha dicho nada más que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero además porque creemos que la campaña y la contienda va a ser resuelta entre estos dos grandes candidatos. Guillermo, pues muchas gracias, te doy la palabra porque ya perdimos 7 minutos, entonces es tuyo el escenario. Muchas gracias, sí, nos van a cortar temprano hoy. Sí, ha sido una semana movida mediáticamente desde que las candidatas presentaron sus propuestas. Me parece que mucho debate ha estado centrado en torno a la reflexión sobre el grado de coherencia de que manifestó en su momento Xóchitl Gálvez y lo que después ha estado añadiendo o corrigiendo. Y por otra parte, en torno a la discusión acerca de los cómo, que no precisan cómo van a hacer lo que dicen que van a hacer. Creo que esta crítica se extiende a las dos candidatas, pero también que es un poquito prematura. Creo que en este punto lo que nos toca es más bien juzgar en qué medida lo que están proponiendo está respaldado por la realidad, concretamente en qué medida lo que están proponiendo está fundado en evidencia científica. El tema de seguridad no es un tema que compete exclusivamente a los mexicanos. Hoy por hoy fácilmente podríamos decir que hay más investigación sobre la seguridad en México en Harvard, en Notre Dame, en Arizona, incluso en el plano nacional. Y en este sentido, pues empezamos a revisar cada una de las propuestas. Y en particular lo que llama la atención es precisamente la primera de las propuestas de la candidata de Acción Nacional, esta idea de actuar con toda la fuerza y la capacidad del Estado. Ninguna cortesía al crimen organizado, no más abrazos y balazos. Esta propuesta es llamativa, me parece completamente injustificada a la luz de 10 años de investigación científica. Prácticamente desde que Fernando Escalante escribió en 2010 La muerte tiene permiso hasta el día de hoy, cada investigación que ha surgido sobre el tema nos muestra de manera concluyente dos cosas.
Primero, que cada vez que se ataca de manera frontal al crimen organizado, aumenta la violencia. Y segundo, que la violencia no aumenta únicamente en el municipio donde el Estado ataca al crimen organizado, sino incluso en los municipios alrededor e incluso en municipios donde antes no tenemos ninguna presencia del crimen organizado. Creo que esta propuesta recuerda peligrosamente a Felipe Perón y probablemente sea solo una declaración de intenciones en la medida en que no tiene nada que ver con la realidad. El ataque tal siempre aumenta la violencia y más bien la investigación ha estado centrada en explicarnos cómo es que ocurre que en negar que ocurre. También es cierto que Pero entonces resulta la como paradójico, perdóname, Guillermo, yo no te voy a interrumpir mucho, pero resulta como paradójico, ¿no? Porque los ciudadanos como que en el sentido común dicen, bueno, hay que atacar a los malos, y lo que tú me dices es, si se ataca frontalmente el crimen, lo que se genera es incremento de violencia. Y sí, tienes razón, el caso de Calderón es obvio. Exacto. Y sí, lo que ocurre es que la presencia del Estado en una campaña de varios años efectivamente puede destruir a cualquier cártel. A Peña Nieto le llevó como 3 años acabar con los Zetas, pero acabó con los Zetas. Luego acabaron con la familia michoacana, en algún momento con los Tere Félix, etcétera. Se puede acabar con un cártel. Eso es completamente diferente a pacificar una región. Tijuana siguiendo un lugar extremadamente peligroso, varios municipios en Guerrero, varias alcaldías de la Ciudad de México, del Estado de México, etcétera. Y es que lo que ocurre, si me ayudan con la segunda lámina, es que se ponen en marcha varios mecanismos. En primer lugar, que inevitablemente se desatan muchas de sucesión, y es que los cárteles, las estructuras del crimen organizado no son burocracias, son alianzas entre varias organizaciones que operan bajo un nombre común o un estilo franquicia, y tan pronto como se descabeza la organización, surge pues la lucha por ver quién va a heredar el negocio. Además, se crean incentivos para que otras organizaciones ataquen, grupos locales que estaban subordinados ahora intentan sustituir sus ganancias, o los mismos grupos intentan desquitarse, toman represalias contra el Estado. En cualquier caso, el aumento de organizaciones en el territorio hace que aumente la violencia. No en último lugar, recientemente Valentín Pereda ha argumentado que en cierto punto la violencia es incluso contraproducente para estas mismas organizaciones, pero llegan a un punto donde les es imposible salirse, es más caro salirse llevando el conflicto que, eh, que continuarlo. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se exhibió el cadáver del líder de los hermanos Beltrán Leiva con armas y billetes, o sea, cuando saben que de cualquier manera van a morir, pues lo único sensato es seguir peleando. En esta misma línea, las dos candidatas han manifestado algunas características de su enfoque. Xochitl habla de contener y reducir a las organizaciones, de crear equipos de reacción, de prioridad en las bandas que se dedican a extorsionar, mientras que la candidata de Sigamos Haciendo Historia habla de la coordinación en todos los sentidos, de coordinar las distintas instancias de seguridad y la inclusión del fiscal en el gabinete de seguridad. De nuevo, eh, podemos afirmar que todas estas estrategias funcionan para decir a la vez a una organización, pero no equivalen para nada a pacificar un territorio. Ambas propuestas en este sentido van en la misma dirección, una militarización que no puede reducir la violencia, puede destruir a un cártel, pero no reducir la violencia. Entonces la cuestión es, pues, ¿qué más tienen? Ya tenemos las propuestas que no funcionan, ¿qué más nos pueden ofrecer? Y en este sentido, sí es llamativo cuando empezamos a preguntar qué es lo que funciona. La investigación internacional ha mostrado varias estrategias que sí funcionan y que hacia finales de 2020 parecen empezar a tener éxitos en el actual gobierno.
Perdón, La primera que te pongan la siguiente diapositiva. sí, la estoy viendo a usted y no a Exacto. la pantalla. Pero ellos no nos ven a nosotros, entonces hay que ver la pantalla. Hay que verla, claro. Sí, desde 2013-2015, Benjamin Lessing ha estado argumentando sobre esta estrategia de un uso condicional de la violencia. Es decir, si atacamos simultáneamente y con toda la fuerza de la ley, etcétera, a todos los CARs, lo que sucede de manera inmediata es un aumento de la violencia. Lessing prueba que esto ha ocurrido en Brasil y ha ocurrido en Colombia y obviamente ocurre en México. Sin embargo, una estrategia que priorice el uso de la violencia únicamente en los casos en que aumentan la tasa de homicidios, brinda precisamente los incentivos para disminuir la violencia. Hay una agenda política que se trata de disminuir el narcotráfico, que es esencialmente una agenda de Estados Unidos, y una agenda que se trata de disminuir los homicidios, que esa sí es una preocupación claramente nacional. Al mismo tiempo, Gabriela Calderón ha mostrado que la violencia aumenta y se difunde cuando se asesina o se detiene a los capos, se detiene a un Beltrán Leiva, cuando se detiene a un Miguel Ángel Treviño, pero no cuando se detiene a los pequeños tenientes, a los que únicamente controlan digamos, a los grupos afiliados menores. Entonces, la estrategia de descabezamiento claramente no funciona, pero atacar a líderes de menor rango sí sirve. Perdón, Eh, perdóname, déjame interrumpirte 3 segundos. Muy dramática esta evidencia porque en realidad lo que hace nota es que atrapan o juzgan a los grandes capos y el permanente descabezamiento de los capos pequeños casi ni ocupa lugar en la prensa. Y eso sería lo que Exactamente. es más efectivo, Eso según es lo que esta funciona. interpretación. Exacto. Bajo varias interpretaciones, Gabriela Calderón fue la primera que lo dijo, pero la evidencia se va acumulando en este sentido. En realidad, una estrategia que evite la fragmentación, que es lo que parece estar haciendo este gobierno, según Jones, Chardenne y algunos otros, es ser lo que tiene más sentido. Entonces, Por otra, tú ajá. bueno, dos cosas que te interrumpo. Uno, tienes 5 minutos porque pues nos acortaron el programa y ya me callo. Y dos, ¿eso quiere decir que lo que está haciendo este gobierno es lo que a la larga va a ser efectivo? Parece ser que sí, parece ser lo que a la larga va a ser efectivo. En Es, realidad, incluso desde la DEA y desde varios puntos en Estados Unidos, se reconoce que evitar la fragmentación está funcionando y sobre todo el ejercicio de persecución del lavado de dinero que estaba llevando a cabo la unidad de inteligencia financiera antes de que la heredara Pablo Gómez y prácticamente desapareció, ¿no? Ya no sé qué haga. Pero en su momento esto estaba funcionando. cuando estaba Ah, Santiago. exactamente. Y por último, lo que parece tener más sentido, y esta es una de las propuestas de la candidata de Sigamos Haciendo Historias, si me ayudan con la siguiente, y es la necesidad de abordar las causas subdentes de la violencia. Probablemente fue la investigación más interesante del año pasado, incluso la presentaron con Aristegui, Prieto Curiel, Hope, algunos otros. Ellos se preguntan, o sea, tenemos 10 años de esta guerra contra el narco, se ha asesinado en promedio a 30,000 personas al año y los cárteles siguen siendo una amenaza importantísima. ¿Cómo es esto posible? Pues porque tienen una capacidad de reclutamiento impresionante. Tan solo en 2021 reclutaron a 9,300 personas. Esto vuelve a los cárteles el quinto empleador más importante de México. Si se puede sustituir, brindar mejores oportunidades a la gente para que no se estén uniendo al narcotráfico, esto puede dar incluso resultados en el corto plazo. En vez de Impresionante. concentrarse en descabezarlos, cortarles el reclutamiento. Tanto la idea de perseguir el lavado de dinero como perseguir el reclutamiento parecen ser estrategias funcionales a largo plazo. Y por último, ambas candidatas hablan de una reforma de políticas relativas al sistema judicial. La diferencia, me parece que esa diferencia es fundamental, es que mientras Xochitl habla de duplicar el número de fiscales, de construir megaprisiones, básicamente de hacer de lo mismo,
Sheinbaum habla de una reforma al Poder Judicial que pase por un sistema de sanciones y mejorar las instituciones. Esto es importantísimo porque el tema del sistema judicial, el tema de las policías y demás, no pasa exclusivamente, ni siquiera totalmente, por el tema de si el armamento y si están preparados. Es un tema fundamentalmente de corrupción. En 2021, Guillermo Trejo y Sandra Ley publicaron un libro impresionante, Voz, Drogas y Violencia, donde muestran que en México, como en otras democracias de América Latina, transitamos de prácticamente una dictadura, un régimen autoritario, a una democracia multipartidista, sin desarticular los viejos sistemas de seguridad que permitieron el recibimiento del crimen organizado. Las reformas efectivas y que necesitamos en cuanto al aparato de justicia pasan a desarticular y transparentar las viejas estructuras y todo el aparato de seguridad pública. Se habla hoy de policías municipales son débiles, pero el problema nunca ha sido ese. El problema siempre ha sido que son corruptas. Ay, Guillermo, muchas gracias. Fue una presentación muy rápida. Afortunadamente te interrumpí poco. Ya se nos acabó el tiempo, me voy a despedir, pero bueno, digamos, la síntesis sería que Xóchitl de alguna forma está presentando un poco repetir la política de Calderón y que no funciona, según las investigaciones que tú mencionas, y que pareciera que lo que está haciendo el gobierno, a pesar de que no ha demostrado con hechos una disminución en los índices delictivos, pareciera que a la larga es lo que va a resolver el problema. A la larga parece lo que tiene sentido. Mientras que en Xóchitl sí encontramos una apuesta por la continuidad de los viejos regímenes, la candidata de Morena parece darle continuidad a una estrategia que solo al final del sexenio empieza a tener resultados. Solo después de la pandemia empezamos a ver una disminución de los homicidios, así que finalmente es pronto para juzgar, pero parece que por fin vamos por buen camino. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias al auditorio y de verdad lo lamentamos haber entrado tarde, pero fue un problema técnico. Muchas gracias a TV WAC. Nos vemos en un mes, Guillermo. Gracias por el material. Muchas gracias. Hasta luego. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.